Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Bueno, muchas cosas están pasando por estas horas, pero la profundización de la pelea entre Milei y Villarroel es un síntoma de algo que me parece que incluso excede al gobierno, ¿no? Es un estado de situación generalizado. Pero, Sí. ¿qué estás viendo ahí en esa lógica? Bueno, estoy viendo que el gobierno, la Casa Rosada, los Milei, la culpan de una situación que la excede a Villarroel, ¿no? Claro. En este caso puntual. Lo que hay es una especie de acefalía, ¿no? En el gobierno, por lo menos eso es lo que se vio la semana pasada en el Senado, que es el nuevo detonante de esta crisis, con el gobierno Javier Milei, sin tener interlocutores con los gobernadores. Esta es una situación para la cual el gobierno tuvo muchas alertas, advertencias, que la podría haber evitado si hubiera actuado en base a otros parámetros. Digo, la paliza que se comió el gobierno el jueves en el Senado, 5-0. sí, no fue algo que no podía prever. La foto de los gobernadores, las reuniones, Sí, todo varias lo que semanas. se veía públicamente, más lo que seguramente sucede, nada, por lo bajo, ¿no? Las Exacto. conversaciones, las negociaciones. El gobierno no tiene interlocutores de peso con los gobernadores, ese es el tema. El interlocutor de peso que tenía era Santiago Caputo y lo sacaron de la escena. Eso está pasando también, claro. Eso está pasando. El triángulo de hierro no existe más, o no existe más en los términos en los que existía cuando arrancó el gobierno. Hoy Santiago Caputo es un asesor, estará esperando su oportunidad para decir, vieron, yo les dije que no era por ese camino, pero muchos gobernadores importantes, los dialoguistas, hablaban con Santiago Caputo. De repente, en toda esta instancia, hablaban con Lule Menem, hablaban con Guillermo Francos, que no tienen el mismo peso y que además no tenían una directiva clara para ofrecerle una salida a los gobernadores que no querían votar contra Milei, porque tampoco hay que pensar que los gobernadores de repente amanecieron en un estado de rebelión contra el ajuste y contra la Casa Rosada, pero sí tienen una dificultad. Y la culpan a Villarroel por este tema, que yo creo que en este caso, bueno, no hay que pensar que es ingenuo a Villarroel, No, claro que no. pero hace su propio juego y tampoco Y se cobra su parte también, Y se ¿no? cobra su parte. Entonces, hay un tuit que creo, lo que a mí me pareció más interesante de los primeros tweets, los primeros mensajes de Villarroel, el jueves, el viernes, después de las votaciones, dice, cuando el Ejecutivo se acuerda de que soy parte del gobierno, ¿no? Claro. Se acuerdan cuando las cosas salen mal. Entonces, evidentemente, sabemos que las relaciones entre presidente y vicepresidente, cuando la Casa Rosada finge ignorar al vicepresidente, es difícil, porque te lo cobran, ¿no? Desde Cobos para acá, desde Chacho Álvarez para acá, puede terminar en una crisis de gobierno. Entonces yo creo que Milei se equivoca en subestimarla a Villarroel. Además, Villarroel hace lo que no hace Milei, que es sí tener vínculos con gobernadores, con intendentes, con senadores de la oposición. Ella, su alternativa la está construyendo, ¿no? Sí. Y ahí también por estas horas, más allá del ruido particular entre Milei y Villarroel, también la ruptura del triángulo de hierro es entre los Milei y Caputo, el distanciamiento de la Casa Rosada con todos los gobernadores, la amenaza de que esa crisis se vuelva sistémica, ¿no? Que exceda y se transforme en una crisis institucional. Me imagino que hay sectores ahí que apostaron mucho por este gobierno que deben estar en alerta, ¿no? Como diciendo, che. Sí, ahí hay dos cosas, me parece a mí. Por un lado es con quién gobierna hoy Milei. Claro. Con su hermana, con el menemismo de Karina, con Lule Menem, que es un desconocido. Lo conocemos nosotros, pero ¿quién sabe quién es Lule Menem? No, puede caminar por la calle tranquilamente sin que lo reconozcan. Exactamente, es alguien que es sobrino de Eduardo Menem, se llama igual Eduardo Menem, sobrino del hermano del expresidente, pero está en la Casa Rosada al lado de Karina todo el día. El otro es Martín Menem, él sí es más conocido, pero los Menem de Karina y Milei, después Luis Caputo, y no hay mucho más. Digo, son 3 o 4 personas las que están a cargo del país. Entonces, Karina Milei corrió a Santiago Caputo. Milei está peleado a muerte con su vicepresidenta. Queda poco, queda Patricia Bullrich. O sea, ese sector, bueno, es el que viene de sufrir una derrota tremenda,
porque no tienen justamente interlocución. Y no solo ellos fracasaron, sino también fracasaron los gobernadores dialoguistas que estuvieron llamando a los senadores, diciéndole, traten el tema ATN, traten la cuestión de los fondos para las provincias y posterguen el tema jubilados. Los senadores decían, nos estás pidiendo que nos inmolemos, o sea, que tratemos el tema de la casta o el tema de las provincias y posterguemos una recomposición de 62.000 pesos para los jubilados. Entonces, fracasó la Casa Rosada y fracasaron los gobernadores. Todos los que quisieron frenar esa sesión, esa paliza, fracasaron. Es decir, que hay un bloque de poder que está exhibiéndose en toda su debilidad. Y por otro lado está Villarroel, que ahí yo recomiendo mucho el libro de Emilia Delfino que acaba de salir. Hablé hoy con ella, sí, y es muy interesante todo lo que hay ahí. Es muy interesante, sí. Yo tuve la suerte de leerlo antes de que salga, y la verdad que es un libro que te explica por qué Milei se equivoca en subestimar a Villarroel. Una persona que, como alguien que está en el gobierno me decía, se preparó toda la vida para defender una causa perdida, claro, que era la defensa de los genocidas. Después cambia, el libro cuenta muy bien cómo pasa Villarroel de defender a los genocidas a defender a las víctimas de la guerrilla entre 2007 y 2010, y te cuenta quiénes son los que la financian o la financiaron durante este largo proceso, ¿no? Actores del poder económico, abogados del poder económico, el hijo de José Alfredo Martínez de Hoz. Sí, Martínez de Hoz financió toda su ONG desde antes de que Villarroel fuera conocida, claro. Vicente Massot, abogados como Eugenio Aramburu, claro, como Fargosi, que ahora no sé si la sigue respaldando o no, o está hoy alineado con Milei. Si uno mira su cuenta de Twitter está alineadísimo con Milei, pero que estuvo entre los sponsors de Villarroel, y siguen las firmas. Y Julio Zaguier, hombre clave de la Nación. Bueno, todo eso está contado en el libro, reconstruido en base a 60 entrevistas. Lo cuento porque creo que Emilia Delfino es una de las mejores periodistas, para mí la mejor de investigación que hay en la Argentina. Y entonces ahí te cuenta, además de esas vinculaciones con el poder económico, la vinculación con los represores. Sí, claro. Cecilia Pando dice, a mí, a Astiz me lo presentó Villarroel. Entonces, ese tipo de personaje no es un personaje que se pueda subestimar o pensar que porque está confinada en el Senado no tiene capacidad de acción, ¿no? No, sin duda, porque además, para un sector del poder económico, es un plan B. Exacto. Siempre se habló de eso. Y después hay que ver los movimientos. Me decía Emilia, por ejemplo, solo en 2024 Victoria Villarroel visitó 14 provincias. Milei no las conoce, muchas de ellas. Una fue a Tucumán para la parafernalia esa del Pacto de Mayo y qué sé yo. Después siempre viajes a Estados Unidos y demás. Mientras tanto, por lo bajo, ella se va ofreciendo también y va construyendo una alternativa. Porque además es la segunda en la línea de sucesión. Sí. Si Milei la choca, queda ella. Sí, el gobierno se monta en su supuesta fortaleza, en llegar a octubre, en ganar las elecciones, en bueno, aprobar las reformas que le pide el Fondo Monetario Internacional. Claro. Pero está contando una película que piensa que va a terminar bien. Si uno mira los indicios que están sobre la mesa, también hay indicios que sugieren que puede terminar mal. Si termina mal, la primera estación es Villarroel, ¿no? Y ella hoy tiene en su entorno a Claudia Rucci, que volvió para trabajar con ella, a la exdiputada, a Mario Russo, y sectores del peronismo de derecha que están trabajando para que Villarroel salga de las redes sociales y también construya en la provincia de Buenos Aires. Lo de Rucci es muy interesante, porque Rucci se había alejado de Villarroel cuando vio que Victoria Villarroel no estaba encarando su proyecto político, y al tiempo volvió, lo que es también una señal de que activó el proyecto político propio. Y lo de Russo también es muy interesante. Sí, Russo, que es uno de los creadores del producto Milei, ¿no? Y que hoy dice que va a terminar mal. Eso aparece también en el libro. Que cree que Milei no llega. Russo piensa que Milei no llega a 2027, está trabajando con Villarroel. Bueno, hace falta alguna señal más clara de cuáles son los proyectos de Villarroel. Rucci, en cambio, se había ido porque no la veía a Villarroel decidida a emanciparse de Milei, y ahora volvió, ¿no? Y después está toda la historia, bueno, más tenebrosa, que rodea también a Villarroel. No solo, obviamente, su familia, sino sus propias decisiones, sus propias opciones. Como decía, lo de
sus vínculos con Astiz, su vínculo con Videla. Sus reuniones con Videla en la casa de Videla. Sí, ella coordinaba visitas de estudiantes secundarios a la casa de Videla. Sí. Y después una su relación vínculo con el otro represor muy importante también, Cavallo, ¿no? Con Cavallo y con el Gato González, Alberto el Gato González, que es el personaje clave en la historia de Villarroel. Un personaje que formó parte de la patota de la ESMA con el Tigre Acosta y que además, eso está reconocido, pero Villarroel escribió con Villarroel el primero de los libros de Villarroel, alguien que tiene dos facetas, represor de la ESMA, pero también considerado el mentor de Villarroel, el mentor político de Villarroel. Escribió un libro con ella y además está condenado por delitos sexuales. El famoso libro de Leila Guerrero, que se llama La Llamada, sí, tiene como protagonista a Silvia Labairú. Y Silvia Labairú denunció ser abusada por este represor, y está condenado este represor por delitos sexuales, sobre la protagonista de ese libro bestseller. Y estamos hablando de siempre la misma persona, de Alberto el Gato González, o sea, condenado por delitos sexuales. Esa persona, condenada por delitos sexuales, por violaciones, es la persona que educó a Villarroel en política, sí, según las entrevistas que hizo Emilia Delfino, y además hay otros testimonios. En su momento la revista Noticias lo contó también en una tapa, digo. Sí, sí. Entonces, digo, subestimar a un personaje de este calibre me parece que es un error para un grupo de aventureros de la política, que son Milei y su grupo, que llegaron ayer a la historia. Esta es una historia larga. Claro. Y entonces a veces parece que piensan que a Villarroel la pueden, no sé si disuadir, dormir, apurar, y ya te demuestra que en las redes sociales nada más les puede dar una paliza, ¿no? El otro día a través de su Instagram diciendo sí, sí, dejen de gastar en viajes y en la CIDE y empiecen a pagarle a los jubilados que no pueden esperar, a los discapacitados que no pueden esperar. No, y tiene un armado propio sobre la CIDE particularmente, también ella tiene un interés, ¿no?, especial. Tiene mucha gente que viene de la inteligencia del ejército, sí, muchos hijos de militares. No es la única hija de militares, es como un grupo de hijos de militares. Bueno, el hijo de Martínez de Oz, pero también hijos de militares que venían de la inteligencia del ejército. Muy por abajo tiene una red, ¿no?, de vínculos que incluso cruzan fronteras ideológicas, también los tiene el peronismo, digamos, tiene relaciones, ¿no? Pero me interesa mucho el ruido que hace en un momento en el que al gobierno se le vio la fecha de vencimiento, ¿no? Que vos lo decís en tu nota, porque la sesión del Senado de la semana pasada marcó, decís vos, para algunos sectores importantes que apoyaron al gobierno, una advertencia de, che, esta gente... Eso lo hablé con un empresario que apoyó a Milei. Las campañas, la elección, la batalla cultural, pero al momento de la rosca y de gobernar se les está viendo la hilacha. Eso lo hablé con un empresario que apoyó a Milei, muy comprometido, si querés, ideológicamente con un proyecto como el de Milei. Y me dijo textual, la sangre llegó al río. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿No? Porque me pareció una frase muy fuerte que no la puse en la nota. Claro. Me pareció... Porque vieron que Milei tiene fecha de vencimiento. O sea, esta paliza que se comió Milei por parte de los gobernadores, porque no estamos hablando solamente de el peronismo más Lustó, sino que acá los gobernadores le hicieron el vacío. Se lo hicieron el 9 de julio, se lo hicieron en el Senado, le demostraron su capacidad de... Entonces... Milei tiene un proyecto muy ambicioso, que es refundar la Argentina a favor de los sectores del capital, ¿no? Bueno, destruir a las organizaciones colectivas que no responden al poder económico. Viene a transformar en forma estructural. Él dice que ya hizo más que la convertibilidad, etcétera, lo cual me parece que forma parte del relato. Sí, la fantasía permanente. La fantasía y cómo él sobrevende su propio gobierno. Pero entre los que lo estuvieron esponsoreando, algunos empiezan a decir, bueno, esto demuestra que Milei es una transición, que Milei no puede ir más allá de 2027, incluso aunque gane las elecciones, porque no tiene músculo político, capacidad, no entiende el país en el que está. Entonces, claro, para muchos fue una bisagra lo del otro día. Digo, actores del poder. Habrá otros que lo siguen apoyando, seguramente. De hecho, el ordenamiento de todos los gobernadores en contra del gobierno nacional es también, para mí lo que hay que ver ahí, más allá de los gobernadores, que los gobernadores también tienen sus sponsors, digamos, ¿no? Sus factores de poder atrás. Sí, total. Y que todos los gobernadores se hayan alineado contra el gobierno, habla también de que hay otros sectores menos visibles que también parecen estar diciendo, che, bueno,
Sí. Vamos a prepararnos para otra cosa. Y además sucedió lo del día anterior a la votación, que fue todo ese escenario catastrófico de Caputo. De Caputo y Fantino, esa cosa que no se entendió muy bien que quisieron hacer, pero que prendió también alertas, ¿no? Y hubo varios como diciendo, no, bueno, muchachos, ¿a qué están jugando? ¿No? Sí. Y además puso sobre la mesa un escenario que es posible. Exacto. Bueno, evidentemente Caputo, con ese diálogo que tuvo con Fantino, lo que buscaba era hacerle entender a Fantino el riesgo que representaba lo que pasó. Sí, claro. Lo que pasó el jueves, al día siguiente. Hacerle entender o pedirle a Fantino que expresara o alertara sobre los riesgos mayúsculos que tenía una votación en contra del gobierno, que, bueno, generara un incumplimiento del superávit fiscal, que ya lo viene incumpliendo porque el gobierno no cuenta los intereses de la deuda, claro. Hay tantas cosas que deja fuera y que pretende barrer bajo la alfombra, pero digo, lo que Caputo le dijo a Fantino es, acá si hay un movimiento, esto puede desbarrancar. Si hay un movimiento, bueno, el movimiento se dio al día siguiente. Evidentemente no era un movimiento que iba a significar una crisis mayor, pero sí da cuenta de que hay un nerviosismo en el gobierno, hay un nerviosismo en Caputo, y además hay una desconfianza que crece de los sectores de poder. Nosotros la semana pasada yo te contaba algún diálogo con gente de Wall Street, ahora te cuento un diálogo con empresarios más cercanos que apoyaron a Milei. Y los gobernadores están viendo lo mismo, como vos decís, porque tienen sus sponsors, pero también ven los diarios y ven lo que dice JP Morgan y ven que el fondo le dice, empiecen a acumular reservas porque no le voy a desembolsar los 2.000 millones de dólares que están pendientes. Quedan quedan 8.000 millones de dólares, pero 2.000 el gobierno los esperaba ahora. Entonces, el gobierno empezó a acumular reservas ahora cuando tendría que haberlo hecho en marzo, o en realidad lo tendría que haber hecho apenas asumió. Claro. Sí, y además, lo decís también en tu nota, la economía real se la pone de frente con el relato del gobierno. Lo de Sturzenegger en las últimas horas, con Majul, que ni Majul le creyó, dijo, echamos 50.000 ñoquis del Estado y eso generó la creación de miles de puestos de trabajo en el sector privado. Y vos vas a los datos oficiales decís, no, se están destruyendo puestos de trabajo. Y así con varias cosas, ¿no? Que se empieza a percibir que es puro relato. Por eso, con algunos logros. Ahora, y también sigue teniendo de todas formas Milei en justamente estos personajes, que para mí son los más importantes, Sturzenegger, Caputo y Bullrich, además una especie como de proyección ascendente dentro de la estructura de Milei. Atrás de ellos también hay otros sponsors de poder, debe haber ahí como una interna del poder económico definiéndose en esta pelea pública entre lo que estamos viendo por estas horas, ¿no? Sí, ahora en un ratito vamos a conocer el dato de inflación. Hay que ver si es mayor, igual o menor a la inflación del mes de mayo. Todo indica que es mayor. Y estamos hablando de, por lo menos hay que ver el número de inflación de la ciudad. En algunas cuestiones se parece, en otras no. 2,1 fue de la ciudad, había sido 1,6. Hay que ver si el índice nacional sigue ese mismo criterio, si asciende. Pero aunque imaginemos que el número de inflación es el mismo, de todas maneras el gobierno está entrando en una situación inédita, ¿no? Porque está soltando el dólar de a poco, ya no está más en el piso de la banda. No, andaba por los 1.300 ya. Por eso, está yendo hacia el techo de la banda. Milei dijo, yo voy a comprar cuando esté por el piso. Y está comprando ahora, por eso te digo, hay un cambio en el gobierno que está empezando a comprar dólares tarde, dólares que están más caros de los que estaban antes. ¿Por qué? Porque el fondo le está diciendo, o acumular reserva o no te doy estos 2.000 millones de dólares, y el gobierno los necesita para llegar a octubre, que queda muy lejos, todavía septiembre y octubre. Entonces, si vos soltás el dólar, ¿qué puede pasar? Bueno, eso se va a trasladar a precios. Obviamente que va a ser, el gobierno no va a permitir, me imagino yo, de que el dólar pase el techo de la banda, pero ya que se acerque, implica traslado a precios, implica una inflación más alta camino a octubre. Sí, claro. Entonces, eso impacta mucho porque era lo único que el gobierno tenía para ofrecer, ¿no? La baja de la inflación. De hecho, el dato que vamos a conocer esta tarde es de junio, previo a estos movimientos. Exactamente, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero decir. Claro. Eso es lo que quiero decir. Claro. En las últimas 2 o 3 semanas, el Banco Central compró alrededor de 400 millones de dólares, que es poco, pero no había comprado nada.
todo se había financiado hasta el momento con deuda. El dólar barato, la inflación a la baja, siempre con deuda. Ahora el gobierno se queda sin deuda para tomar, porque el riesgo país no bajó, como ellos decían que iba a bajar a 400 puntos, siguen 700. Entonces empieza a haber un momento de incertidumbre, para decirlo suavemente, en el plan del gobierno. Eso lo ven los gobernadores, eso lo ven los actores que están afuera, eso lo ve Villarruel. Claro. Eso lo ven todos los que están en la disputa de poder, ¿no? Debería haber novedades esta semana en la relación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Está la reunión del G20 de los ministros en Sudáfrica y la posibilidad de que haya alguna señal por parte del fondo de te voy a mandar los 2.200 millones de dólares que tienen que llegar después de acordada la primera revisión y demás. Que también está bastante complejo eso, ¿no? Claro. Vinieron, revisaron acá, no dieron los números, fueron a Washington, lo llamaron a dirección a los dos funcionarios más importantes de Caputo, vayan a Washington a dar explicaciones, siguen sin cerrar los números. Sabemos que el fondo... Hace agua por varios lados. Sí, sin duda. Sabemos que el fondo le dio a Milei un préstamo que es político, ¿no? Y Milei lo incumplió desde el minuto cero. Ahora hay que entregar el segundo desembolso y claro, el fondo dice, pará, te acabo de dar 12.000 millones en un desembolso inicial que no tiene antecedentes, dar casi el 60-75 con los 2.000 que están pendientes de un préstamo de 20.000. No existe antecedente de ese tipo. A Macri le dieron el 15, después el 15, era más deuda, pero se la dieron más dosificada. Entonces, para cualquier gobierno me parece, y yo algo cuento también en la nota del Destape, la discusión con el Fondo Monetario Internacional, cuento que hay un documento que Cristina está mirando para desconocer la deuda con el fondo, porque... así como a Macri le dieron un préstamo político... Un documento, que hicieron... los economistas de la escuela Néstor Kirchner, la escuela justicialista Néstor Kirchner, con un economista que vive en Bruselas, que fue representante argentino ante el Banco Mundial, que se llama Daniel Kotzer, y ellos dicen, hay que reconocer la deuda que Argentina estaba habilitada para tomar. Claro. No más de eso. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Desconocer el préstamo político. Sí, que excedió la cuota, porque cada país tiene una cuota dentro del fondo y no se le puede prestar cualquier cosa a cada país. Bueno, a Argentina le prestaron cualquier cosa 2 veces seguida. Triplica la cuota. Exactamente. 435%, ¿no? Que le correspondería al país por su peso dentro del organismo. ¿Qué dice este documento que lo tiene Cristina? Y además Cristina la semana pasada dijo habló de este tema en el mensaje que dio en Parque Lezama el 9 de julio. ¿Qué dice el documento? Bueno, Argentina tiene una deuda con el fondo, la va a tener, si esto se ejecuta, de 55.000 millones de dólares. Los economistas que hicieron este trabajo que Cristina tiene en su casa, en San José 1111, dicen, de esos 55.000 millones de dólares, hay que reconocer 19.000 nada más. El resto hay que hacer una auditoría, hay que... buscar una revisión, y esto no solo lo dicen estos economistas, lo dice Álvarez Agil, lo dice Guzmán, lo dicen distintos economistas, porque es un préstamo irregular. El macrismo no le gusta reconocerlo, a Milei mucho menos, pero es un préstamo irregular, que no cumple ni siquiera con las reglas del fondo.